buenas tardes. Hoy en este martes continuamos con el libro del Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco o de la Torá, como también la conocen el pueblo hebreo, o como se dice en hebreo, Tanaj. Se ubica después del libro de Números, que fue el que meditamos la semana pasada, y es el último texto de este Pentateuco. El Pentateuco se le conoce así porque se le conoce como las 5 cajas donde están escritas los rollos y las enseñanzas de Dios o la ley. Para los cristianos, el Pentateuco es la ley que Dios da para poder vivir cada día, y sobre todo son los libros que se encuentran antes de los libros históricos, es decir, antes del libro de Josué. Se le llama la segunda ley porque el libro recibió el nombre de Deuteronomio, porque así se titula en la versión griega de los 70, Deuteros Nomos, es decir, segunda ley, por oposición a la primera ley que Moisés había recibido a los pies del Sinaí. Por este motivo, la Vulgata, que es la traducción de la Biblia al latín, da el nombre Deuteronomium. Leyes de guerra. Deuteronomio 20 da leyes para la guerra. Por ejemplo, 20 del 1 al 9 pone temas de guerra. Dios está aquí. Israel temía al enemigo más poderoso. Israel tiene instrucciones de no temer porque Dios está con ellos. Los hombres están exentos del combate si tienen una casa nueva, si tienen un viñedo listo o un matrimonio no consumado. El Deuteronomio 20, del 10 al 15, requiere que Israel ofrezca términos de rendición. Deuteronomio 20, del 16 al 18, instruyó a Israel a evitar la inmoralidad y el pecado de otras naciones. Deuteronomio 20, 19 al 20, prohíbe cortar árboles que producen alimento. La comida se puede tomar de los árboles. Discursos de despedida. El Pentateuco ha sido atribuido principalmente, como hemos dicho en otro momento, al patriarca Moisés. El Deuteronomio es, en consecuencia, el discurso con el cual el legislador Moisés se despide de su pueblo en los llanos de Moab, Deuteronomio 1:5. Sin embargo, los judíos que se encuentran frente a él escuchándolo no son los mismos que se encuentran al pie del monte Sinaí. Han pasado por muchas tribulaciones, conocen las tentaciones de la idolatría, a los falsos profetas y también a los verdaderos. Conocen también a los reyes traidores. Moisés entrega a esta gente la segunda ley como prolongación y epítome de la primera, es decir, oponiéndose a la primera ley entregada al pie del Sinaí, ya que el pueblo había sido infiel a esta primera, y ahora se le presenta esta otra como renovación de su alianza con Dios. La voz de la reforma religiosa será la herencia de los hebreos, complementando a la entrega de la tierra por parte de Yahvé. Ambas serán los bienes primordiales de los judíos en ese nuevo país y en el futuro, la tierra y la ley. La crítica literaria, aplicada a los textos bíblicos, ha puesto en evidencia que no se puede atribuir el texto del Deuteronomio a Moisés, ya que responde a situaciones históricas posteriores. En efecto, la insistencia temática de la unidad de Dios, la unidad del culto, la unidad de la ley y de la tierra, pone en evidencia una época de crisis en la que esto ya no se realiza.
El libro del Deuteronomio es un compendio de textos escritos en diferentes épocas y proviene de diferentes fuentes, como lo son una buena parte de los libros de la Biblia. Este libro cobró una especial relevancia en el reinado del rey Josías, bajo el cual fue descubierto el manuscrito en el templo, cuando se hacían reparaciones. El libro y la tradición oral que lo sustentó pudieron haber sido llevados por escribas que huyeron del reino del norte, a la sazón invadido por las tropas asirias del rey Sargón II, quien tomó la ciudad de Samaria, capital del reino del norte, en el año 721 a.C. La autoría de Moisés fue creída durante siglos, tanto por los judíos como por los cristianos. La Iglesia Católica aceptó a su tiempo las aportaciones científicas de la crítica literaria y las investigaciones hermenéuticas, tanto aplicadas a este texto como a toda la Biblia, aunque sectores más tradicionales insisten en una interpretación literal del texto. Lo mismo cabría decir de las iglesias protestantes y del judaísmo. En cada una de estas confesiones religiosas encontramos sectores que han admitido las aportaciones de la ciencia aplicada a la hermenéutica bíblica y otros que se resisten a ello. En cuanto a las características de este libro, el Deuteronomio retoma la tradicional forma de contar la historia de Israel a través de grandes discursos. Ellos son el marco y la referencia que limitan el código ético que debía seguir la vida del judío. El libro relata lo que sucedió desde la entrega de las tablas de la ley hasta la llegada a los llanos del Moab. Pero, como sucede con frecuencia en el Antiguo Testamento, no narra los hechos por la historia misma, los utiliza como medio para probar la realidad y la verdad del código. Su personaje principal es el propio Moisés, viejo y al final de su vida, que recuerda el pasado y con un estilo vivo y directo se dirige a los israelitas para hacerles notar que si no guardan una fidelidad a ultranza del pacto, sean ingratos y poco merecedores del amor de Dios. Él los ha elegido y ellos han de honrar esa confianza o prepararse a desaparecer. La historia es, pues, en el Deuteronomio, el testigo que declara en favor de Dios, que volcará al jurado pueblo en su favor. El Deuteronomio muestra ser la puerta de ingreso a una interpretación correcta de la subsecuente historia del pueblo de Israel. Eso quiere decir que el Deuteronomio tiene una proyección hacia el futuro del pueblo de Israel. ¿Qué estructura podemos sacar de este libro? El libro está desarrollado en dos grandes partes que a su vez se dividen de la siguiente manera. Primera parte, la segunda ley. Dentro de esta temática general aparecen, primero, discursos de introducción, es decir, datos históricos, primer discurso de Moisés, datos históricos y segundo discurso. Esto va desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 5 y capítulo 11. Segundo punto, código deuteronómico, capítulos del 12 al 26. Discurso de conclusión, a fin del segundo discurso de introducción, 27 y 28 capítulos. Tercer discurso, 29 y 30 capítulos. Y el segundo tema, la segunda parte importante, son los relatos referentes al fin de la vida de Moisés. 1,
Textos acerca de la transición: Josué, el cántico, la ley. Y 2, cántico de Moisés. 3, bendición de las tribus. Y 4, muerte de Moisés. En cuanto a la naturaleza del libro del Deuteronomio, se trata de un libro esencialmente religioso, aunque no es un tratado teológico. Su definición más simple es que consiste en un fuerte llamado a vivir con Yahvé y a respetar esa alianza con Él. Es, en última instancia, una advertencia. Dios ha entregado una ley en Sinaí y ha suscrito una alianza con su pueblo. Pero esa alianza caerá frente a un socio, donde unos estafan y explotan a otros. Si el pacto cae, el apoyo divino fallará y grandes desastres se abatirán sobre Israel. Esta política de Dios es negociable, así que la última misión de Moisés es advertir a los hebreos que cumplan la parte de ese pacto que han hecho con Dios cuando Él ya no esté. El Deuteronomio mantiene un estilo diferente a los otros libros del Pentateuco, pues es una ley predicada. Por ello se habla a una segunda persona con palabras de carácter homilético, como escuchar, recuerda, hoy, teme al Señor. Este estilo se encuentra también en la historia deuteronomística. El sentido religioso de este libro, enraizado de lleno en la historia natural de salvación, el Deuteronomio relata los avatares del pueblo como un poderoso esfuerzo para salvar el patrimonio espiritual ahora en peligro. El esfuerzo de Moisés no está aislado. Lo mismo hacen los demás patriarcas, ciertos reyes y todos los profetas. Amós y Oseas predican también el mismo sentido. Su lucha es la guerra contra la injusticia social y el combate para hacer cumplir el decálogo. Esta intención didáctica, sin embargo, no es muy aprobada y aceptada en los primeros siglos de la vida en Canaán. No obstante, no está muy aceptada en los primeros siglos en la vida común. También encontramos los designios de Yahvé en el tiempo del rey David, siglo IX a.C. y siglo XI. Fue un tiempo en que dirigentes y pueblos ya vivían cumpliendo la ley. Durante el reinado de su hijo Salomón, estaban logrando lo prometido en el pacto. 1. Unidad entre las 12 tribus, colaboración entre las mismas, justicia y ayuda a los más débiles, representados en la viuda y el huérfano, prácticas económicas donde cada uno escucha y cosecha lo que siembra. No se presenta la usura ni el comercio engañoso en especulación a la tierra que no podía venderse a perpetuidad. Levítico 25-23. Vivir de esta manera, según estos preceptos de Yahvé, Primera de Reyes 8:61, les aseguraba no solo prosperidad, sino protección divina. En los primeros tiempos del reinado de Salomón, primaba el orden, la justicia y la alegría.
El reino de Israel era considerado el más rico entre otros. Pero cuando las riquezas abundan, las influencias también pudieron corromper la vida justa y recta. Desde la antigüedad existían algunas costumbres o acciones que se iban introduciendo a través de la compra y venta de elementos para la guerra. Es decir, habían olvidado la antigua advertencia de no copiar las prácticas corruptas de los países vecinos. De otra forma, habían abandonado a Yahvé. Por eso, solo con el enorme dolor del exilio, los hebreos comprenderán que deberán apegarse a la verdad deuteronómica. La culposa negligencia respecto al pacto causa tanto sufrimiento que solo el cumplimiento estricto garantizará la felicidad del pueblo y la perpetua protección de la deidad. Por eso, la pasión en la transmisión del mensaje hacia el pueblo por parte de Moisés, porque transmitió un mensaje final conforme a la experiencia misma que poseía mediante su larga travesía como dirigente, y amplía su relación con la voluntad de Dios. Enseñanzas prácticas de este libro. Este libro nos enseña varios puntos importantes en nuestro camino de fe. Primero, sabemos que ante una infidelidad de parte de nosotros, es decir, cuando caemos en el pecado, cuando nos alejamos de Dios o cuando hacemos alguna situación no agradable a Dios, necesitamos un punto de referencia que nos haga caer en cuenta de ello. Y por eso el libro del Deuteronomio tiene ese fin: ayudar al pueblo de Israel para que sepa cómo está alejándose de Dios y qué es lo que no le agrada a Él. También hay otro elemento importante. La ley siempre sirve para saber qué es lo que es correcto y qué no es correcto, por lo cual también esto ayudaba al pueblo de Israel a tener claro cuál era su actitud o las decisiones que debería tomar para llevar a cabo la voluntad de Dios, que lo recibía como su hijo, como aquel que Dios acompañaba, guiaba y configuraba como su pueblo. También es importante que constantemente hay personas que a veces se preguntan sobre la voluntad de Dios sobre sus vidas, y precisamente el libro del Deuteronomio tiene ese fin. Recordemos que en el libro de Números y Crónicas aparece este relato donde ya durante el reinado de Josías el pueblo parecía que todo estaba bien, que no había ninguna situación, digamos, que fuera incorrecta. Pero dice la historia que cuando abren este quinto rollo, llegan a descubrir que no están viviendo lo que Dios les pidió, y que precisamente a consecuencia de eso vivieron este exilio. De ahí la importancia de que otra enseñanza que se aplica a nuestra vida es eso. Hay ocasiones en que, como no tenemos un punto de referencia, pareciera que podemos hacer cualquier cosa o todo se nos está permitido, pero se nos olvida que ya tenemos un punto de referencia y que ese es Jesús. Y por eso todo cuanto nosotros hacemos o vivimos, tenemos que compararnos hacia la vida de Jesús y sus enseñanzas, ya que en Él pone claro
cuáles son las cosas que estamos llamados a vivir cada día. Una tercera enseñanza que podemos encontrar en el libro del Deuteronomio son también aquellas actitudes y derechos que puede tener, digamos, aquí el pueblo de Israel hacia cómo actuar en las diferentes circunstancias o situaciones en que se vivía. Pues también a nosotros los mandamientos, para nosotros los mandamientos pues es un punto de referencia también para descubrir esos derechos y obligaciones que tenemos como cristianos en relación con Dios. Otro elemento importante de este libro es que nos ayuda a tener claro cómo aprender a discernir entre lo que es el bien y lo que es el mal, y cuáles son las cosas a lo cual Dios le agrada que realicemos. Otro elemento y enseñanza importante de este libro es que precisamente como es muy didáctico, dividido en estos discursos que hace Moisés ya como punto de despedida, tiene una semejanza muy clara con Jesús y el Evangelio de San Juan, que precisamente son el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de San Juan, donde de hecho así los titulan, discursos de despedida de Jesús. Y precisamente en esos capítulos Jesús resume cuáles son sus enseñanzas y qué es lo que nos quiere dejar a nosotros como punto de referencia en cuanto a nuestra vida, nuestras características, la relación que tenemos que tener unos con otros, la relación y culto que tenemos que tener con Dios, también la forma de vivir nuestro día a día en medio del mundo y de las obligaciones que realizamos cada día, y también cuál es la forma y el objetivo que Él tiene para poder formar discípulos. Y recuerden que Jesús, antes de subir al cielo, pues nos dio esta misión, formar discípulos. De ahí el que también Moisés, ya al final de su vida, y sabiendo que no iba a entrar a la tierra prometida por la consecuencia que leímos en Números, de esa falta de fe pública, ¿no?, ante el pueblo de Israel en Dios, Josué es el que les va a llevar a ese camino de vivir esa tierra prometida y esa libertad plena. Lo que llama la atención es que también es comparado con Jesús, porque sabemos que Jesús nos viene a traer también la libertad plena del pecado y nos lleva a la tierra prometida, que es el cielo. Y otra cosa curiosa es que cuando se refiere San Pablo y también otros escritos del Nuevo Testamento, juegan con este nombre en las, digamos, descripciones de los textos, ya que dicen que como Moisés encargó a Josué llevar al pueblo hasta el final, así también Dios encargó a otro Josué, que es Jesús, a llevarnos hasta el final, hasta la santidad. Y esto está comprobado de que tanto Josué como Jesús tienen el mismo nombre en hebreo, Joshua. De ahí el por qué también el libro del Deuteronomio es un libro que nos ayuda también a nosotros a descubrir a Jesús como el nuevo guía, el nuevo maestro, que nos va enseñando cómo acercarnos a Dios, cómo vivir con Él, cómo es nuestra relación con los demás y cómo dar ese verdadero culto a Dios. Otra comparación que tiene este libro del Deuteronomio es con el Evangelio de San Mateo. Recordemos que los primeros 5 capítulos de San Mateo, o incluso hasta el capítulo 6, está dividido en 5 discursos, que son el discurso de la montaña, el discurso también de la moral cristiana y el discurso sobre la oración
el discurso sobre sobre la palabra de Dios y también su fruto en nosotros. Por eso que hoy al acercarnos a este libro podamos descubrir cómo Dios nos va formando y nos va dando criterios importantes de nuestra vida cristiana, que ojalá podamos aprender a vivirlos para ser fieles a esta nueva alianza que Jesús nos ha dado con su muerte y resurrección.